Bien, y en esta oportunidad vamos hasta Puerto Rico. Tenemos el placer de Sí, llegar hasta Puerto Rico. Bueno, este canal de YouTube se sigue expandiendo en toda la región de Iberoamérica, por suerte, en estos pocos meses que llevamos. Así que, bueno, en este caso vamos a dialogar en el día de hoy con Ruth Nina-Estrella. Ruth Nina-Estrella es catedrática del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico. Es doctora en Psicología Social por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Vaya un saludo para nuestros amigos en común en México con ay, Ruth, porque sí. tenemos amigos y casi familia en ese querido país también. Sí, así es. Siendo sus áreas de interés y de estudio la familia, la pareja, la diversidad cultural y la inmigración dominicana en Puerto Rico, entre otros temas que ella aborda desde la psicología social. Para hacer la presentación es suficiente porque la verdad vale la pena empezar a escucharte, Ruth, querida. Nos ha unido la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias. Así es. Y bueno, para mí, ahora, a partir de ti, ingreso en Puerto Rico, que era uno de los países de Iberoamérica en donde todavía no había llegado con estas emisiones. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Bien, y ustedes, bienvenidos, ¿verdad? A Puerto Rico, que es lo maravilloso de la tecnología es que nos puede establecer puentes y enlaces. Pues aquí están sumidos en este país tan que es pequeño comparado con Argentina, pero con un corazón grande. Claro que Sí. sí, no lo dudamos, eso se escucha en tu voz, en tu sonrisa y en tu calidez tan propia de de los puertorriqueños, de todos nuestros connacionales latinoamericanos del Caribe. Tengo muchos afectos por allí, como dije, en México, en Cuba, en Costa Rica, en Panamá y ahora en Puerto Rico también. Y Ay, vendrán, muy bien. y vendrán otros países también seguramente, Claro. todos países que quiero mucho, lo que acabo de decir, pero Puerto Rico no conozco todavía, así que bueno, serás bienvenida en algún momento, querida Ruth, a la Argentina, pero sé que has venido a la Argentina por esto de tu actividad académica. Es correcto, he estado en dos ocasiones, sí, creo, dos o tres, pero sí he estado y quedé maravillada con Buenos Aires. Bueno, la parte que conocí, ay, sí, y el sur también que estuve, La sí. Patagonia. Así, sí, pero es fascinante, un país maravilloso, con una historia maravillosa. Así que sí, tengo muchas ganas de volver a ver cuando nos permite el mundo. Sí, Porque con esto del claramente, COVID, hasta como el exactamente. 2023, yo Bueno, creo que se podrá viajar. por esta cuestión de la asincronía que tienen estas emisiones, este programa va a ser visto seguramente en distintos momentos. Quiero decirle a todos, estamos terminando el año 2020, estamos grabando, esta entrevista la estamos grabando el 2 de diciembre del año 2020, 2 del 12 del 2020, y naturalmente hemos pasado ya 10 meses en América, por lo menos en América, con esta situación que no es muy diferente a la de Puerto Rico, ¿verdad, Ruth? Sí, nosotros desde marzo en este país iniciamos y enfrentamos algo que lo veíamos bastante distante, que era el tema del COVID. Decíamos, eso está pasando por allá, por los países asiáticos y nadie le hacía caso, hasta que empezaron a surgir a raíz de viajes turísticos en barco. En Puerto Rico el turismo se nutre mucho de turismo de barco, de cruceros. Y llegó aquí el primer paciente que tuvimos de caso de COVID fue una turista italiana que falleció aquí lamentablemente y su esposo también tuvo COVID y estuvo internado. Ahí se prendieron las bombillas de que era una enfermedad que podía empezar a entrar. Ante la situación, nuestro país tiene 3 millones, casi 200,000 personas, pero los recursos, y hay que decirlo, los recursos en términos médicos son limitados. Por diversas razones que tiene que ver, que ayer hablamos desde María, que eso es otro punto que ahorita te voy a explicar, que tiene que ver desde María. Nosotros perdimos más de 500,000 personas activas laboralmente hablando. Se fueron para Estados Unidos a raíz de María. Y una gran parte de la población que
que perdió Puerto Rico fue médicos y enfermeras, además de policía. Todos se fueron para Estados Unidos, mayormente porque nosotros, por la razón política, la gente se mueve fácilmente a Estados Unidos. Así que nosotros de marzo, ante esta situación, con las limitaciones que tiene el gobierno, el 13 de marzo de este año, hizo en español, lo que es un lockdown, un encerramiento total. Confinamiento. Nosotros estuvimos en confinamiento, totalmente encerrados en nuestras casas por 3 semanas. A raíz de eso, ha habido de 8 a 9 órdenes ejecutivas con distintos tipos vamos a decir, de confinamiento. Y, por ejemplo, en el día de hoy se está tomando una decisión entre hoy y mañana si vamos a estar cerrados por 3 semanas antes de Nochebuena, cerrados totalmente. ¿Por qué? Porque en las últimas 2 semanas los casos positivos de COVID casi diariamente tenemos entre 600 y 700 personas positivas de COVID, lo cual es muy alarmante en nuestro país. Tenemos 100 personas con ventiladores, considerando, quizás esto para algunos compañeros es como bajo, pero si usted considera la población del país, la cantidad de médicos que hay, la cantidad de hospitales, la cantidad de ventiladores, pues es bien limitado. Así que la angustia que nos da, por ejemplo, hay un punto que se está colapsando los servicios de salud en términos de, va a llegar un punto en que las habitaciones de intensivo ya están casi repletas y esa es la alarma que hay ahora mismo. Sí. Así que estamos desde marzo con esto. Sí, sí. Bueno, nosotros también, y con las alertas, ya bueno, a fines de febrero, con las alertas de que era inminente la llegada de esto, ¿no? Que nos ha atravesado a toda la humanidad. Ruth, tú has mencionado acerca de María, que es el huracán María del año 2017. 17. Sí, yo lo recuerdo muy bien ese huracán porque justamente yo estaba en Estados Unidos en el momento en que el huracán estaba atravesando la zona de Florida y recuerdo también por razones, como hemos dicho al principio de esto, por amigos, que son casi familia a esta altura en Cuba, ¿no? Sí. Que también fueron arrasados por esto y ustedes también fueron por mucho tiempo noticia por esta situación de la cual se cumplieron 3 años ahora en septiembre pasado del huracán. Y quería comenzar contigo antes de empezar con la parte de la pandemia 2020, porque claro, como tú dices, un país como Puerto Rico, un país pequeño, una isla que tiene, digamos, las condiciones que tienen las islas del Caribe, digamos, respecto a los recursos, que haya atravesado hace 3 años el devastador paso de María y que ahora en el 2020 estemos en esta situación del COVID, ciertamente entiendo yo, tú como psicóloga social me lo vas a explicar muy bien, tiene un impacto. Entiendo, no, bueno, lo hablábamos el otro día por teléfono cuando acordábamos la entrevista, ¿no? Y tú me lo confirmaste. Ustedes todavía no han terminado de recuperarse del huracán María de 2017, de septiembre del 2017, ¿verdad? Es correcto y es más compleja la situación porque hay que contextualizar el tema de María y antes del COVID. Nosotros en septiembre, fue en septiembre 19 del 17, llegó el huracán María, que era categoría casi 5 cuando pasó por Puerto Rico, que es la máxima categoría. Y la situación del huracán fue que atravesó toda la isla. A veces los huracanes entran por un lado. No, esto fue por el mismo, atravesó toda la isla, de sur a norte. Y lamentablemente, a veces no sabemos cómo conspira la naturaleza, hay que decirlo, atravesó las zonas más pobres de la ciudad, de la isla. Por tanto, hay que entender que todos fuimos afectados. Hay áreas que fueron más afectadas, pero todos fuimos afectados en el proceso. Y eso trajo toda una complicación porque es como un temblor, ¿verdad? Pero aquí yo viví el temblor del 85 en México y por eso lo digo, yo sé lo que fue el temblor en el 85, pero esto fue peor porque aquí nos quedamos sin luz, sin agua,
sin comunicaciones, y todas las limitaciones posibles. Así que estuvimos aislados del mundo. Yo personalmente, Sebastián, yo vine a ver noticias, o sea, lo que pasó en Puerto Rico a los 6 meses fue que yo vi los periódicos. Yo tuve luz a los 4 meses. Fue que recuperé la luz. Hay sitios que al año fue que recuperan la luz. Ok, todo esto te lo explico para decirte que el país, entre todas estas situaciones, fue muy afectado psicológicamente porque, como me decía una persona que yo entrevisté, de la noche a la mañana me quedé sin casa, no tenía dónde salir, pero tampoco tengo ayudas para salir. Las ayudas llegaron muy tarde. Las ayudas del Estado y de todas las organizaciones humanitarias llegaron muy tarde, llegaron a la semana. Así que la gente fue muy comunitaria porque tenía que salir adelante. Okay. A los 3 años de esta historia, hay un detalle que yo no sé si llegó a Argentina. Nosotros a finales del año pasado y principios de este año hubieron temblores. Puerto Rico es una isla que no estaba acostumbrada a los temblores de tierra. Y los temblores fueron a nivel de 6 grados. Sobre todo en la zona sur, oeste, todos los días tiembla. Entonces, se cayeron un montón de casas también. O sea, ya, todavía la gente estaba bregando con el asunto de salir del trauma de María. Y te doy un ejemplo para que veas algo bien sencillo. Yo tengo alumnos que llueve fuerte y se ponen a llorar porque piensan que va a pasar lo que pasó con María. O sea, hasta el trauma que todavía cargan en el proceso, porque sobre todo la gente joven pues nunca había visto un huracán de esa magnitud. Y no nada más que fue rápido, es que también se quedó mucho tiempo en tierra y eso causó mucha devastación. Así que la gente está cargando con María, con los temblores y ahora con el COVID. Así que hay mucha incertidumbre y como no hay un apoyo de parte organizada, de parte del Estado, hay mucha incertidumbre y mucha desesperanza. Mucha desesperanza. La gente ya no tiene para dónde agarrarse, aunque tratan de salir hacia adelante, pero sobre todo la gente joven se ve muy afectada en el proceso y sigue ahí vigente, ¿no? Así que nosotros arrastramos varios traumas en términos de desastre que han ido afectando. A propósito, Ruth, este programa seguramente también sea muy visto en México, también a donde tenemos ambos, ¿no? Muchísimos seguidores. En ese momento, unos días después del huracán María, fue el temblor de 2017 en México, que tuvo después del 85, que tú viviste, sí. No sabía que sí. Tú que habías vivido esa tragedia de México del 85, fue justamente en el 2017, en septiembre del 2017, un huracán bastante fuerte, que bueno, entre las noticias que circularon, digamos, como más lamentable fue el derrumbe de esa escuela donde murieron muchísimos niños ahí en el Distrito Federal. Bueno, ya no se llama Distrito Federal, se llama Ciudad de México, y bueno, observamos, digamos, desde otros lugares del mundo, como me encuentro yo aquí en Argentina, que si bien hemos tenido eventos que son traumáticos, yo vivo en la ciudad de Santa Fe, Argentina. La ciudad de Santa Fe, Argentina, en el 29 de abril de 2003 se inundó completamente a raíz de la creciente de los ríos, de los dos ríos que la circundan, el Salado y el río Paraná. Y cuando tú mencionas que tú has escuchado a tus alumnos, a tus estudiantes, con esta memoria, ¿no?, emotiva de sentir la lluvia y entrar en miedo, en pánico, bueno, acá mucha gente, muchísimo tiempo también cargó y todavía hoy con esas secuelas y esas amenazas frente a la lluvia. Y en México también me consta que pasa cuando suenan las alarmas o cuando se hacen los simulacros. Que aunque los simulacros están pautados, la gente tiene igual esa percepción y esa sensación porque está en la memoria de todos nosotros lo que ha sido una tragedia, y estamos hablando de tragedias muy, muy masivas, muy grandes, muy, muy dolorosas. Tú has escrito, porque yo estoy leyendo a la par que voy dialogando contigo, acerca de la experiencia post-huracán. En este caso, bueno, se llama Resilience in the Relationship, the Post-Hurricane Maria Experience. O sea, ¿escribiste acerca de pareja? Sí, hice un estudio con parejas para ver
cómo habían manejado, afrontado lo que se llama en inglés coping, cómo habían afrontado el proceso después de María, porque después de María fue una situación bien difícil, no teníamos nada, ¿verdad? Por ejemplo, para coger gasolina había que hacer filas de 8 horas o 24 horas porque no había gasolina, para sacar dinero del banco 5 horas, 6 horas, así que era un proceso. Entonces es interesante que lo traigas porque algo que aprendí es que aquellas parejas que ya tenían problemas antes de María, había dos perspectivas. Unos que decidieron continuar, dejar como digamos en stand-by, aparte los problemas que tenían porque había que salir, sobrevivir, había que sobrevivir ante la tragedia. Aquellos que tenían problemas serios, algunos que sí terminaron, la gran mayoría pues terminaron separándose. Ese evento les causó y provocó la separación. Pero otros de ellos que digamos que por lo menos lo que yo he trabajado, me doy cuenta que lo que buscaron fue la manera como de una manera colaborativa podíamos salir adelante en una situación donde estaban ellos solos, o sea, la pareja y las redes de familia, pero no había nadie que te subiera a sacar. Así que había que bregar, por ejemplo, algo que para aquellos que no conozcan, lo que trataban la gente era como todos los días tú te levantabas para organizar quién va a ir a buscar hoy comida, quién conseguía gasolina, no tan solo para el carro, sino para las, ¿cómo se llama? Las máquinas que dan electricidad, sí, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, pero que son, que producen energía eléctrica. ¿Quién busca el agua? Entonces hay otro equipo que tenía que bregar con hacer comida. Los generadores. Los generadores, gracias, claro, los generadores, funcionan a combustible, entonces, ¿no? A gasolina. Entonces lo que hacía la gente eran muchas actividades familiares, o sea, en el sentido de que un colectivo se juntaban, aunque fueran parejas, pero había un grupo encargado de hacer la comida para la familia. Así que era un proceso, porque ya a las 6 de la tarde oscurecía, ya no podía hacerse nada, había mucho miedo de que fueran asaltados o cosas así. Así que la gente se recogía en lo que se trataba de resolver el mundo y saber lo que había pasado, porque ese es un problema. En primera instancia nadie sabía lo que había pasado porque las radios se cayeron. Entonces, nada más teníamos una estación de radio prendida, que era la que se escuchaba. Pero en ese sentido, ahí aprendí que las personas en esa búsqueda de la sobrevivencia, hubo mucho de cuidarse las parejas. Cuando uno se deprimía o se sentía afectado o veía ¿verdad? No, un callejón cerrado, el otro, la otra lo ayudaba entonces a salir adelante. Entonces fue un proceso de mucha colaboración y como digo en el trabajo, de un sentido de nosotros. Había una cultura de pareja, eso se vio reflejado. Y hay que decir que es un estudio fenomenológico, así que en eso estuvimos. Bien, hay una palabra en ese texto, entiendo, Ruth, que es el último que escribiste, ¿no? Porque es del año, Sí. por lo que veo acá, del año 2020. Hay una palabra que yo trabajo mucho desde la perspectiva de experiencia de vida, aprendizaje, que es resiliencia. Y estoy todavía escribiendo, digamos, quizás después te ofrezca también ese texto en el 2021. Acerca del desarrollo de esta conexión que estoy trabajando todo el año 2020, sobre experiencia de vida, aprendizaje y resiliencia. Y con relación a resiliencia, puntualmente, a mí me inspira Boris Cyrulnik, digamos, con relación a su nuevo concepto de resiliencia, que tiene que ver como nuevo desarrollo frente a lo que es el evento traumático que tenemos que afrontar cada uno, ¿no? Es de eso justamente de lo que estamos hablando, porque también la pandemia es para muchos un evento traumático, obviamente. Entonces, en este nuevo desarrollo, y esto lo vuelvo a decir una vez más para aclarar que es el lugar donde yo me ubico para concebir el concepto de resiliencia, nos estamos apartando de lo que antes se consideraba que era la resiliencia, más vinculado a esta idea de la física, de que como que algo vuelve a ser lo que era, rebota,
contra ese objeto que provoca el trauma o contra esa situación que provoca el trauma y rebota y vuelve a tener su estado anterior y que tenía hasta el momento del evento. Eso no es así. Es un nuevo desarrollo en términos de Boris Cyrulnik. ¿Cómo es este nuevo desarrollo en el contexto de la pandemia y de todavía estar cargando en Puerto Rico las consecuencias de este huracán? Pues es interesante tu pregunta porque realmente uno lo que puede observar, y entre paréntesis, yo estoy haciendo un estudio con pareja, bueno, ya lo terminé, pues estoy haciendo el escrito sobre su resiliencia ante el COVID. Así que más adelante cuando lo tenga, eso lo voy a explicar. Pero que creo Lo que vas a es presentar interesante. acá, Ruth. Estás invitada cuando termines para presentarlo en mis redes, en el canal o en el Instagram. Aquí. Te lo agradezco. La gente aprendió algo en este proceso de María que ha ayudado mucho a cómo afrontar el fenómeno de COVID. Es de no depender del gobierno ni los recursos del Estado. Es como nosotros como individuos podemos, o como sería la sociedad civil, salir hacia adelante. Entonces, vemos que una buena parte, porque no podemos decir todo, por el hecho de que nos van a volver a encerrar, porque hay gente que le ha valido madre, vamos a decir así, si lo de esa mirada de que no me va a pasar o de algo me voy a morir, pues bueno, esas actitudes ignorantes que responden a la política pública de Estados Unidos, que eso hay que decir, que son los culpables de que la gente piense así. Pero realmente yo creo que la gente también en Puerto Rico ha asumido, por ejemplo, a mí me impresiona escuchar historias de que están muy claros elementos que tienen que ver con el proceso educativo, de cuidar, lavarse las manos, mantener la distancia. Tú ves en las tiendas mucho la gente le pide al otro, no te me acerques, mantén 6 pies de distancia, y lo piden y lo respetan, tú sabes, lo respetan. Pero entonces este sentido de que también la gente nos cuenta que hace búsqueda mucho por internet para saber, porque hay una falta de educación de parte del Estado, porque el Estado no ha promovido altamente procesos de educación preventiva, sino hay algunos anuncios, pero no ha hecho un trabajo formal como vemos en Vietnam o en Corea, que el COVID está súper bajo y son reconocidos, sobre todo el programa de Vietnam, de prevención del COVID ha sido excelente, es reconocido que ha sido excelente, pero lo que ha hecho es mucha educación. Así que la gente es casi un agente activo de cambio. Y esto aquí la gente lo que ha hecho, pues, nutrirse de información de la que hay en el globo terrestre, son casi especialistas en las vacunas, lo que va a pasar, sobre todo la gente intelectual, ¿verdad? Clases media, educada, vamos a decir, no intelectuales, sino que son educadas. Y de estar pendiente mucho de autocuidarse, de resguardarse, porque no hay otra manera, porque como no ha habido un control formal, pues hay que asumirlo individualmente. Y yo diría que el Estado también ha promovido eso, no hacer mucho, pero que cada cual ahí resuelva. Lo que sucede es que, por ejemplo, te voy a explicar algo, una situación que se da es que aquí entra mucho turista norteamericano porque bajaron mucho los precios de los pasajes para venir a Puerto Rico y no se quieren poner las máscaras. Las mascarillas no se las quieren poner. Y entonces hay toda una lucha entre el nativo de aquí que dice, mira, yo no me quiero enfermar, ponte la mascarilla. Y entonces ha habido de todo tipo de problemas violentos, porque además llegan violentos. Y ha causado mucho disgusto. Ahora mismo la gente no quiere que vengan turistas, porque los que llegan de verdad es terrible. Y se la viven haciendo fiestas donde quiera, en las zonas turísticas, y eso ha traído muchos problemas, muchos problemas. Sí. Ruth, Pero la gente está tratando de ser, en ese sentido, volviendo, es como aprendimos con María y estamos tratando de resolverlo todo el mundo, cómo salir adelante. bien. ¿Cómo es la convivencia de una pareja en este contexto del confinamiento? Porque tú, bueno, ya has analizado durante 3 años y has producido ese texto que acabamos de mencionar hace un momento, vinculado a cómo es el impacto de una tragedia como el huracán María
en una familia y en una pareja en particular, que tiene que empezar de nuevo, digamos, como tú has dicho, el país fue devastado por esta situación, por este evento de la naturaleza. Ahora, la pandemia nos trajo otro desafío a la humanidad y a las personas y a las parejas, que es la convivencia en el confinamiento. En el aislamiento, en Argentina se utiliza más el aislamiento y yo utilizo mucho confinamiento para que esto se comprenda más rápidamente en los lugares a donde llega esta emisión. El confinamiento o el aislamiento nos ha traído muchísimos meses, sobre todo al principio, donde fue más rígida esta situación, la convivencia. Quiero preguntarte a ver qué puedes teorizar, porque te veo también sonreír al respecto de lo que significó de repente que empecemos a convivir con quien a lo mejor no estábamos conviviendo las 24 horas, porque vivimos juntos, pero no tan juntos. Bueno, Muchos de nosotros salimos 12 o 14 días afuera a trabajar, ¿verdad? aquí decimos estamos juntos pero no revueltos. Exactamente. Me río porque estoy pensando en las historias que yo he escuchado, en las anécdotas de la gente, pero ciertamente hay que ser realista. La gente tendrá su pareja, pero nunca se había enfrentado. Yo creo que es la primera vez que se enfrenta el fenómeno de estar 24 horas frente a su pareja, porque están en los mismos espacios, están en las casas, trabajando, durmiendo, viviendo, todo en la casa. Y resulta que de repente la casa es el mundo, no hay más mundo después de la casa. Así que tenemos lamentablemente situaciones donde la gente se da cuenta que no puede tolerar todo el tiempo, y digo, no, eso no es lo lamentable, y ahorita claro lo que es lamentable, no puede estar todo el tiempo pegado a su pareja, lo cual es normal psicológicamente, porque cada uno necesita también su individualidad y vivir sus espacios independientemente de su pareja para refrescarse. Lo que es lamentable es porque no, hay gente que no es o ya tenía problemáticas de aspectos de violencia en el familiar, en el hogar, o de género, nosotros hablamos de violencia de género, o bien este aislamiento le ha provocado una alteración para estar, ser violento o violenta, porque hay violencia de ambos lados. Así que nos encontramos que los niveles de violencia, bueno, lo que a nivel mundial eso se ha visto en muchos países, igual que en Puerto Rico, que han subido altamente. Eso es una situación. Lo otro es que es interesante, y pensando algo más aislado de la violencia, pero la cotidianidad. A mí me parece fascinante, y de esto creo que nosotros como investigadores tendremos que hablar, es cómo se han reorganizado las parejas al ser ese mundo totalmente la casa. O sea, la casa de ser el mundo. Hay un reajuste. Desde, por ejemplo, yo sé de alguien que se levanta a las 5 de la mañana, que es ingeniero, y desde las 5 de la mañana está haciendo llamadas telefónicas al globo terrestre. A las 7 la mujer se levanta y entonces está trabajando por una escuela. Los hijos están bregando con la clase. Es decir, y la casa ha pasado a ser una división de fronteras donde cada uno tiene su espacio, desde lo tecnológico hasta trabajo, para poder ser funcionable en lo que es su mundo individual, ¿no? La escuela, la casa, el trabajo. Entonces, pues quizás ya no tienen esos espacios para hablar tanto, sino porque cada uno está en su mundo de laboral. Entonces, y eso que no hemos hablado de aquellas familias donde tienen que ser de la noche a la mañana, eran padres y madres, o responsables de un menor, y ahora son también maestros o maestras, y no se habían visto con este proceso, y esto trae otros conflictos, otras situaciones de mucha tensión en las casas, porque las escuelas, por lo menos aquí en Puerto Rico, muchas de las cosas se lo dejan a la escuela, ¿verdad? Que la escuela resuelve ahí con el muchacho. Pero, y sé que los padres están desesperados. En Argentina es igual, querida. Yo trabajo en educación. En Argentina es lo mismo. Sí, entonces es un reajuste, pero unos cambios muy drásticos, Sebastián.
cambios drásticos en términos de las acciones de la ejecución, pero psicológicamente recordemos que nosotros psicológicamente no cambiamos tan rápido, requerimos un proceso, el proceso de los cambios psicológicos son más lentos. Así que yo creo que todavía nadie está claro realmente cuál ha sido el impacto de esta transformación política, social, tú sabes, de todo esto. ¿Qué efecto va a tener en nosotros? Todavía nadie sabe claramente. Nadie lo sabe. Estamos atravesando el proceso y todavía en el 2021 seguiremos atravesando este proceso. Exacto. Para ir haciendo un cierre, porque por una cuestión de tiempo vamos a hacer un cierre a la primera parte del video y después nos vamos a quedar un rato más para un segundo video, porque esto está tan interesante que vamos a cortar acá. Toda la gente que ha venido a este programa, a este canal, este año ha sido gente tan interesante que me quedaría horas hablando, gente que admiro mucho. Y bueno, contigo no es la excepción, querida Ruth. Y bueno, vamos a terminar con esta idea, hacemos la pausa y empezamos a grabar la segunda parte del video. Te quería preguntar qué expectativas tienes tú desde la psicología social, desde la psicología en general, respecto de la continuidad de este fenómeno en el 2021. Ya hemos dicho al principio que estamos grabando este programa en diciembre de 2020, es decir, que estamos terminando el año, pero ya se nos está diciendo que el 2021, y tú un poco lo estás casi también mencionando hace un momento, el 2021 va a ser un año bastante similar a este. ¿Qué expectativas ves frente a esto? A esto que se prolonga en el tiempo, con los efectos que tú estás describiendo, también estás describiendo. Bueno, yo personalmente me la he pasado reflexionando los últimos días sobre este proceso, porque uno personalmente también es humano como psicólogo y uno puede entender muchas cosas, pero también, por ejemplo, personalmente yo no salgo mucho porque realmente no salgo. Porque soy de alto riesgo, yo tengo condiciones respiratorias, así que soy de alto riesgo. Y me trato todos los días de mirar esto, y siempre lo he visto transitoriamente, pero creo, y esto me ha hecho pensar, y aquí te contesto la pregunta, nosotros como psicólogos vamos a tener que hacer muchas cosas en el próximo año, porque esto sigue siendo más prolongado. A mí me preocupa mucho la prolongación. En la medida que la prolongación, sobre todo la mayoría de la gente que se está aislada socialmente, ¿qué repercusión tiene? Entonces no veo acciones que de parte de la política pública del Estado, por lo menos en nuestro país, que pueda estar previendo que esas poblaciones que se mantienen con largo tiempo extendido, y lo ha demostrado la ciencia, está demostrado ya que se mantienen aislados, va a tener un efecto muy duro en términos de su salud mental. Y eso se puede prevenir desde ahora, pero no se está haciendo nada. Entonces es un momento que tenemos que abrir las voces de los psicólogos, tenemos que hablarnos, hacer trabajos a través de los medios, de todos lados, de que, ojo, tenemos que empezar a ver cómo ayudar a las personas a que no se... Porque yo creo que hay un punto que se van a saturar. Va a haber un punto de que vamos a llegar a un tope que la gente se puede desplomar psicológicamente. Eso es lo que creo. Sí, y porque ya lo comienzo a ver. En muchos ha sucedido ya este año, ¿no? Ya este año y con el correr de las semanas, digamos. Ruth, vamos a hacer una pausa para cerrar este video y nos va a quedar pendiente, quiero que hablemos de una población muy vulnerable, que es la adultez mayor, los adultos mayores, que es justamente lo que me había comprometido a desarrollar y los efectos que ha tenido esta pandemia para nuestros queridos abuelos, adultos mayores, por ser de riesgo, pero también por tener que enfrentar esta situación tan inusual, teniendo en cuenta que los recursos, incluso cognitivos, intelectuales, afectivos, emocionales, de los adultos mayores son diferentes a los que pueden tener los más jóvenes, ¿no es cierto? Vamos a sondear un poco más en términos de la psicología acerca de esto. Te agradezco mucho, Ruth, por todo lo que nos has compartido en esta primera parte del video. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias.
por tener este espacio para darles a conocer la situación de Puerto Rico. Muchas Bien. gracias. Un saludo a Puerto Rico y esperen que en los próximos días vendrá la segunda parte.